otras clases para para el mes de Claro, noviembre también. Creo que van a ser por allá por Perú, por Colombia. Perfecto. Sí, sí, hermano, porque luego preguntan y ya te y dejo está la grabado. clase. Adelante, Sí, adelante. perfecto. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro hermano Miguel Beltrán que nos lleve en oración. Miguel estaba en trabajo, profesor. Pedile a Ah, perdón, ¿quién está presente? Bruno, Arsenio, está Pablo, Bruno. Vamos a decirle a Bruno a que nos Bruno. apoye. Oramos, hermanos. Amén. Y buen Dios, estamos agradecidos, mi Padre, por este día, Señor, por este tiempo que podemos apartar, que podemos tener esta clase, Señor, con el pastor, Señor, con Teodoro. Señor, gracias por su vida. Gracias, Señor, por la disposición, gracias por la enseñanza también, Señor. Y te pedimos, Señor, también que tú estés guiando, Señor, esta clase, ayudándonos a comprender, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo también para tener la sabiduría, para discernir, para comprender, Señor, todo. Y Padre, todo lo que aprendamos, Señor, podamos también, Señor, ponerlo en práctica y Padre, servir también en tu iglesia, Señor, en tu cuerpo, para la gloria de tu nombre, Señor. Guía esta clase, Señor, bendice a cada hermano que está presente en esta noche, Señor. Y te pedimos todo, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo en el nombre de Dios. Hoy tenemos otra clase también interesante. Todas las clases les digo que es como una cadena, que están amarradas todas. No puede quedarse una fuera. Tienen que ir todas estas porque todas son parte de la administración. Y hoy vamos a ver el capítulo 7 que nos habla sobre la preparación material y personal. Vamos a entrar un poco de lleno a lo que es el personal, lo que es en nuestra iglesia, cómo estamos formados, todo ello, cómo son elegidos, todo eso vamos a ver el día de hoy. Y vamos a verlo hoy en tres partes. Este capítulo es chico, lo mismo que el capítulo 8, tiene nomás tres secciones. La parte que vamos a ver es la diferencia entre planeación y preparación, la necesidad de la preparación y la integración de los elementos. Son tres puntos sencillos, pero vamos a ahondar bastante en ello. La letra A nos habla de la diferencia entre la planeación y la preparación. El autor del libro Administración, este señor que se llama Henry, él lo toma en un solo sentido y le da la misma tono tanto a la planeación como a la planeación, lo maneja en un solo renglón. Mas, sin embargo, nos es interesante aquí ver que hay diferencias, tanto en planeación como en la preparación. Aparentemente pueden ser iguales, pero no son iguales. Hay diferencia. De cuenta como los gemelos, a veces dicen, no, son igualitos, pero algo van a tener que no son iguales. Así es aquí, vamos viendo uno por uno, lo vamos a ver. Dice, aparentemente estas actividades son iguales y quizás haya alguien que sugiera la combinación de ambas. Puede decir, bueno, pues vamos haciendo una combinación dentro de las dos, dentro de planeación y la preparación, pero analizándolas ya con un criterio más administrativo, manifiestan propiedades tan distintas que se juzga muy sabio separarlas. Lo vamos a ver y ustedes se van a dar cuenta de que hay bastante diferencia entre una cosa y la otra, muy distinta. Primero, la planeación es teórica, la preparación conduce a la práctica. La teoría de la planeación consiste en los siguientes: establecer normas, elaborar programas y presupuestos. En cambio, la preparación se ocupa de lo práctico. Como podrán ver, uno se ocupa de lo teórico y este se ocupa de lo práctico. Hay gran diferencia. ¿Cuál es lo práctico que vamos a manejar? La recaudación de fondos, la adquisición de materiales, la integración del personal y la correspondiente capacitación del personal. Vean ustedes, hay gran diferencia entre uno y otro. La planeación, lo vimos, que consiste en fijar objetivos, establecer normas y elaborar programas y presupuestos. Eso es.
Eso es en lo teórico. Pero en cambio acá estamos viendo en lo que se ocupa la preparación, se ocupa directamente ya en el trabajo, en lo que vamos a hacer, en una recaudación de fondos, en una adquisición de materiales, compra de materiales, integración de personal y la correspondiente capacitación del mismo personal, cómo lo vamos a ir capacitando. Es interesante ver la forma cómo llegan las personas, tanto en los trabajos, en las escuelas o en los hogares y bien en la iglesia. Llegan de diferentes maneras y son seleccionados también de diferentes maneras. En nosotros no hay problema porque la selección la hizo Dios. Dios fue el que nos escogió, no nosotros lo escogimos, sino Él es el que nos llamó. Eso es en el primer punto. El punto 2 nos habla de la planeación. La planeación consiste en sesiones y consultas, dos cosas independientes. Vamos a tener sesiones y vamos a tener consultas. La preparación se realiza a base de búsquedas, motivaciones y entrenamiento. Vean ustedes también, hay diferencia. En la primera hay sesiones y consultas. En la segunda hay búsqueda, hay motivación y hay entrenamiento, completamente diferentes. Tercer punto, la planeación consigue el consentimiento y el apoyo moral oficial. Y la preparación reclama el aporte real en el aspecto económico, físico y espiritual de todo el grupo. Ellos están preocupados ¿en qué? En buscar los fondos, ya sea en lo económico, lo físico, lo espiritual. En todo eso se ocupa aquí el segundo punto que estamos viendo de esta preparación. Así es como vemos el primer punto que tenemos de este capítulo. ¿Alguna duda, hermanos? Entre planeación y preparación. Vimos que hay diferencias. Para Henry lo toma igual, le da el mismo tono. Para Henry no hay ninguna diferencia, pero a nosotros aquí en el de Williams sí vemos que hay una gran diferencia y es importante hacerla notar. Vemos que lo que hace uno y lo que hace el otro. La primera la conduce a la práctica, que es lo teórico, nos va a conducir a la práctica y el otro nos va a conducir a programas, a presupuestos. Eso es lo que nos va a llevar una y otra. Hay gran diferencia entre ambos. Vemos la letra B, la necesidad de la preparación. ¿Cómo vamos a preparar esto? ¿Cómo se debe de llevar todo ello? Bueno, lo que más se descuida es la preparación del personal. En muchos lugares, en las iglesias, en las empresas, en todos lugares, se descuida mucho la preparación del personal. A veces en las iglesias queremos tener unas clases muy completas, pero no estamos preparados, porque ¿quién va a dar la clase? A veces nos quedamos viendo unos a otros quién puede dar la clase. Por ejemplo, este domingo pasado, a mí me habían pedido del centro misionero, querían que predicara sobre la gracia. Y sobre la gracia, muy pocos predicadores lo predican. Y es tan fácil, pero hay que preparar. Entonces, uno está preparado para eso. Ha tenido uno el desarrollo para poder llevarlo a cabo. Así es, se descuida mucho la preparación del personal. Es importante que todo el personal tenga una capacitación, tenga una preparación en diferentes aspectos. La persona que está más preparada son las personas que tienen los mejores puestos. Ahorita vamos a ver por qué. Casi no es necesario argumentar sobre la necesidad de prepararse con dineros o cosas, pues todo el mundo lo sabe y lo hace. Lo que debemos enfatizar insistentemente es la necesidad de la preparación del personal. Debemos de insistir en prepararnos siempre. Hay iglesias donde no les gusta estudiar, hermanos. Cuando yo llegué a esta parte de la zona norte, eh, yo estuve en una iglesia durante 6 años y venía a cambio de pastor. Yo estuve en la terna, no quedé yo en la terna, pero entonces yo invité a otro pastor de la Ciudad de México
un compañero mío muy preparado también. Y entonces le dije, oye, Francisco, fíjate que aquí en el templo están solicitando pastor. ¿Vas a entrar a concurso? Dijo, no, no, está bien, me parece bien. Dice, nomás te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Esa iglesia le gusta estudiar? Y le dije, no. Dice, no me invites. Así de sencillo me dijo, no me invites. Tiene razón, es un pastor que le gusta también mucho estudiar y también le gusta dar clases. Él se dedica más que nada a dar clases que a atender la iglesia. Hoy tiene un grupo pequeño, pero le gusta mucho la docencia. Así es, hay que meternos mucho en el trabajo. Algunos descansan en la creencia de que el trabajo enseña. Y aunque no dudamos de la importancia de la práctica en el campo de acción, hacemos ver que la mayoría de los fracasos técnicos han obedecido a la poca instrucción dada a la gente. Son fracasos, hermano, a la postre por no tener la preparación debida. Desde que, desde que se está solicitando a algún personal para ocupar un cargo, pues deben de estar preparados. En la iglesia, cuando preparamos a los ancianos de iglesia, pues llevan una capacitación de 2 años en la preparación, porque tienen que estar preparados, porque un anciano de iglesia está casi a la par de un pastor, debe estar muy preparado. Pero si no los preparamos, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos que salir a una reunión? A veces no sabemos qué hacer y andamos invitando a otro pastor de otra iglesia porque nuestra iglesia no está preparada. Es penoso a veces ver eso y se presenta, en la cual no nos hemos preparado para enseñar. Y las iglesias deben de estar preparadas para enseñar, no nomás a unos, a toda la iglesia debemos de capacitarla en todo, en todas las áreas. Pero hay iglesias que no les gusta la preparación. Prácticamente muchas de las gentes van al sermón, pero a las escuelas de formación cristiana no les gusta ir. A los estudios de entre semana tampoco les gusta ir. Hay gente que es curioso, pero la gente que va a estudiar es la gente adulta, la gente mayor. Los jóvenes casi no. A ellos invítenles a un retiro, a una fiesta, ahí van. Pero la preparación académica que deben de tener ya la instrucción desde abajo, no la quieren aceptar. Pero bueno, después se van a dar cuenta de que es tan importante una preparación, porque una preparación nos abre camino para muchas cosas. Para muchas cosas nos abre camino. ¿Por qué? Porque tenemos esa preparación para poder seguir adelante en todo. Así es como vemos muchas veces la mayoría de los fracasos técnicos han obedecido por la poca instrucción que se le da a la gente. No tienen la preparación que debe de haber. A veces se piensa que si una persona es eficiente en una cosa, le será en todas, pero ese método es inducción, ha resultado falso. No puede ser que una persona pueda abarcar todos los puestos. Lo puede hacer de la siguiente manera. Es cierto que él ha estado funcionando bien en ese nivel donde llegó a ser un excelente en cualquier nivel, pero eso demanda una intensa preparación. Él, para abarcar todos los puestos, necesita tener una inmensa preparación para poder ocupar todos los puestos. Les comento, en una empresa de gobierno que estuve yo trabajando durante 9 años, yo manejaba una unidad de semillas. Ahí se mejoraba la semilla del campo, todo tipo de semillas, especialmente el frijol y el maíz eran las bases. Los chiles, todo, la semilla de tomate, el trigo, muchas semillas ahí se trabajaban. Bueno, pero me di cuenta que yo a veces tenía necesidad de levantarme de mi escritorio. Yo era el administrador, el director administrativo, pero yo tenía la necesidad a veces de ir a algunas reuniones, pero yo a veces no quería que se quedara mi lugar solo, que hubiera alguien. Y además me di cuenta que cuando faltaba personal en las áreas, llámese ventas, compras, almacenes, cualquier área que estaban manejando, faltaba una persona y era un problema porque no vino la encargada. Llegaban y preguntaban, por ejemplo, a facturación. No, pues no vino la encargada de facturar. Vengas esta mañana. Y eso yo lo empecé a ver que era penoso
¿Cómo es posible que dependiéramos de una persona y que la empresa se parara por una persona? Se paraba. Y eso no me pareció nada bueno. Entonces empecé desde abajo y empecé a cambiar personal. La persona que estaba en ventas la puse en compras. Persona que estaba en facturación la puse en almacenes. Y así empecé a hacer cambios en todo el personal. Todo el área de semillas hice un cambio. No a todos les gustó. Hubo problemas con muchas personas porque ya tenían muchos años trabajando en un puesto, pero como yo les decía, el puesto durante muchos años se convierte en una rutina. También fastidia estar en un solo lugar haciendo lo mismo todos los días, todos los días. Entonces, el personal debe de saber de todo. Entonces, me resultó, después de un año, no creo que fue fácil, después de un año, me di cuenta que el estar rolando el personal los departamentos y estaban contentos. Era otra de las cosas que miré, que estaban muy contentos porque ellos mismos decían, ahora ya sé lo que no sabía o no supe durante 15 años de estar en un solo lugar. Y así empezaron a ponerse contentos todos y hubo una gratitud por esos cambios que yo hice. Pero a lo que quiero llegar es que a mí me dio un gran aire porque ya no batallé cuando alguien no llegaba. Igual lo hice con mi puesto. Mi puesto en ocasiones traía gente del mismo personal. Siéntate aquí en mi lugar y fíjate lo que vas a hacer. Cuando yo salía, no me preocupaba, porque sabía que había una persona que estaba en mi lugar, que hacía lo más sencillo, no hacía lo más difícil, pero lo más sencillo lo resolvía. Entonces, es una de las cosas que uno tiene que aprender como líder. Tienes que aprender todos los puestos, tienes que abarcarlos para poder enseñar, tienes tú que abarcar todos los puestos. Y en una iglesia como pastor, pues tienes que saber de todo, como ahorita que estamos viendo la materia de administración, que es una de las materias que en muy pocas iglesias lo quieren llevar. Fallan mucho las iglesias, pero es por falta de una buena administración. Cuando no se da esa preparación al líder, este llega a su campo asignado y adopta todas las funciones a su capacidad, en lugar de adaptarse él a las funciones del campo, provocando así un descenso de calidad. Eso pasa cuando llega una persona que no ha tenido la preparación y que llega a un puesto creyendo que sabe, pues la realidad es que no lo sabe y él mintió en decir que lo sabía. Lo único que está pasando aquí es que nos está provocando a la empresa un descenso de calidad en el producto. Nos damos cuenta cómo sale el producto. Yo lo vi en almacenes, cómo trabajaban, porque tuve yo la necesidad de saber toda la empresa. Me metí al departamento químico para ver cómo se hacían las muestras, para ver cómo se hacían las combinaciones, cómo se sacaba una línea de frijol, cuántos años duraba una línea de frijol nueva. Entonces una línea duraba 7 años. Entonces había que meterse eso. Y no nomás a eso yo me metía, sino que también me metía al área donde se trabajaba con la genética. Ahí sacaban, por ejemplo, el limón sin semilla, la uva sin semilla, la ciruela grande, que parecían manzanas, y hacían muchas cosas en la genética. Estuve también observando todo eso en la genética, también en ganado menor y en ganado mayor, qué se hacía, de dónde venía el producto, y nos dimos cuenta que todos los productos para la fertilización artificial, pues venía del extranjero, venía de Canadá o venía de Suiza. Por eso es que el ganado que se estaba produciendo ahí, que estaba saliendo, era un ganado de mucha calidad. Pero entonces yo tuve que abarcar todo eso para poder meterme y decirle, eso está mal, esto no lo hagas, algo así. Claro, no lo supe muy a fondo, pero tuve la experiencia en todo el campo de esa unidad. Una unidad que me gustó mucho el trabajo, pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que uno como líder tienes que abarcar todo el área para poderles enseñar a las personas que están ahí cómo se hacen las cosas. Así es. Viene el siguiente punto. El problema de los que solo conocen la teoría, ese es otro gran problema. De los que están ahorita conmigo estudiando,
cuando salieron de alguna academia o de la universidad, sabían nada más lo teórico, pero lo básico no lo sabían. Una cosa es lo teórico y otra cosa es sobre la marcha. Durante el tiempo que tuve yo el despacho contable, yo les daba oportunidad a mucha gente, a muchos muchachos que todavía no terminaban la carrera, que ya iban en los últimos semestres, más o menos iban en el octavo, en el séptimo, octavo, noveno semestre. Entonces yo les daba oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Porque yo no tuve esa oportunidad. Entonces yo siempre me acordaba cuando yo estudiaba que a mí no me dieron oportunidad. Entonces en la vida hay que darle la oportunidad a alguien, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Y lo comprobé. Cuando empezaron a llegar los jóvenes y las señoritas, yo les daba trabajo en ese tiempo, yo estaba haciendo unas auditorías muy grandes para el gobierno del estado, el gobierno de San Luis Potosí, estaba haciendo yo auditoría. Entonces, en ese tiempo yo tenía que empezar a revisar las chiqueras y en un gobierno se manejan cantidad de chiqueras, pero muchas, más de 500, 600 chiqueras eran las que estábamos revisando. Entonces yo les decía a los muchachos, les repartía yo el trabajo, pero me daba cuenta que no sabían hacer una conciliación bancaria. Y todo un día a veces se la pasaba nomás viendo ahí los papeles, pero no hacía nada. Y las señoritas que ya trabajaban ahí me empezaron a decir, contador, los muchachos no han hecho nada. Déjenlos, a lo mejor están pensando, déjenlos. Pasaron 2, 3 días y entonces ya me acerqué con ellos. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que les pasa? ¿Entienden el trabajo o no lo entienden? Con toda confianza, ¿eh? Porque si me dicen que sí lo entienden, yo me voy a dar cuenta que no lo entienden porque no han hecho nada. Pero en cambio, si ustedes me dicen no entendemos, en este momento me siento con ustedes y les explico cómo se hacen las cosas. Lo tomaron, pero inmediatamente dijeron, sí, contador, queremos que nos enseñe. Vénganse a la sala de juntas, ahí nos reunimos, en el pizarrón, les empecé a enseñar. Una vez, 2 veces, 3 veces, y preguntaba yo, ¿alguien tiene duda? Ya me preguntan, no, aquí, acá, va de nuevo, y hacía todo el proceso completo, hasta que lo entendieron. ¿Cómo me di cuenta que lo entendieron? Cuando los vi trabajando solos. De ahí me di cuenta que ellos ya habían aprendido. Ellos solamente traían la teoría, pero no traían la práctica. Y la teoría es una cosa, lo que dice el libro, y otra cosa es acá afuera. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque en las escuelas no tienen este tipo de enseñanza. Es otro tipo, todo es a través del libro. No tienen esa facilidad que ahora se da. Ahora en las escuelas, pues todos trabajan en empresas y van a la escuela. Eso debe de hacerse desde un principio, hacer eso. Yo lo aprendí porque yo estuve en un despacho contable a la edad de 13 años. Yo empecé a conocer lo que era la contabilidad. Entonces, para mí, llegar a profesional, pues ya no fue difícil porque ya lo sabía. Pero hay personas que nunca han trabajado, no han hecho nada y cuando salen de la escuela no saben qué hacer. Por eso es muy importante llevar a la par la teoría como la práctica, buscarse un lugar dependiendo del área o de la carrera que estén trabajando para poder llevar las dos cosas a la par. Y sí se puede. Haciendo un gran esfuerzo lo podemos hacer. La experiencia ha demostrado que algunos institutos solo pueden orientar al personal desde un punto de vista teórico, nada más. O sea, las escuelas, las iglesias te dan la teoría, pero no te llevan a la práctica. Es muy diferente la teoría con la práctica. ¿A qué me quiero llevar a este punto en la iglesia? Vamos, muchos de nosotros cuando comenzamos nos da miedo la evangelización. No sabemos hablar, subirnos a un autobús, hablar de la palabra de Dios. Tenemos miedo y no sabemos. Yo tuve la necesidad de aprender y tomé un curso que se llama Evangelismo Explosivo de un americano, James Kennedy, y lo fui a tomar. Un año estudié esa área y lo aprendí. Y lo mejor de todo eso es que yo
yo aprendí a no tener miedo. Y la palabra de Dios lo dice, cuando tienes a Dios en tu corazón, no hay miedo. Puedes empezar a trabajar. Y me di cuenta cómo se trabaja. Los maestros que yo tuve en ese instituto de evangelismo explosivo, nos daban la teoría y por la tarde salíamos a un hospital o íbamos a un parque a llevar la palabra de Dios. El tutor era el que hablaba y yo nomás observaba. Yo era su alumno y yo nomás observaba. Y 7 personas más iban con nosotros, pero se dedicaban a orar. Esos 7 oraban, yo miraba como el chinito y mi hermano, el tutor, era el que me predicaba y daba el mensaje de salvación. Eso fueron durante una semana. Todos los días me llevaba, todos los días. Y poco a poco me empezó a soltar a mí. ¿Por qué? Porque yo ya sabía lo teórico, ahora tenía que ponerlo en la práctica, a ver si realmente había aprendido a dar el mensaje de salvación a la gente. Es muy diferente nomás estarlo amasando, nomás estarlo comiendo y no participar con la palabra de Dios, con lo que uno ha crecido en la iglesia. Y esto lo vemos, que tenemos nomás lo teórico, pero no tenemos lo práctico. Es muy importante que los pastores y los ancianos, los maestros de escuela, enseñen a la gente, a la iglesia, en general le enseñen para que puedan también ellos salir a llevar el mensaje de salvación. La práctica es necesaria para la aplicación y perfeccionamiento de la educación. Es muy importante, es muy necesaria. Hace mal el líder que se limita a dar solamente el entrenamiento teórico y da el entrenamiento teórico y les otorga un diploma. Y con eso se quedan los que están en el grupo. Tienen y están muy contentos porque recibieron un diploma. Pero lo más importante es que debieron de haber llevado la práctica, que no la tienen la práctica. En la iglesia nos dan estudios de diferentes áreas y nos entregan un reconocimiento. Por ejemplo, en la escuela de formación cristiana, durante el año se dan algunas áreas y al final del año dan un reconocimiento, pero nada más tienen el estudio bíblico, pero no tienen lo práctico, que es lo más importante. Para mí, lo más importante es que se lleve también a la práctica, porque pues es lo que estamos haciendo, debemos de llevar y de hacer crecer la iglesia a través de nosotros y llevar el mensaje de salvación a aquellos que no lo conocen. De igual manera, las personas de afuera, de los empresarios, los negocios grandes, deben de darle una preparación a la gente, a las que tienen allá adentro y a las que están por llegar, también darles una preparación, hacerles un pequeño examen. En los seminarios aquí en México, cuando uno va, le hacen examen. Y yo me di cuenta en varias ocasiones que muchos de los jóvenes que iban a estudiar para pastores no se sabían ni los libros de la Biblia, para colmo. No sabían. Una vez a uno les aplicaron un examen y le preguntaron que dijera y nombrara los 12 apóstoles. ¿Y con quién creen que empezó? Empezó con Adán, luego le siguió con Samuel, le siguió con Esaú, con Jacob, con Pablo, con Pedro, pero no agarraba la esencia de lo que son los 12 apóstoles. Entonces, pues ahí se da uno cuenta de que realmente les falta mucha preparación cuando van a estudiar. Deben de ir ya con cierta preparación para poder ingresar. Entonces, esto es muy importante de que los que estamos adentro enseñemos a los que no saben y los que van llegando también que sean personas dóciles a aceptar el entrenamiento. Así es. Como buen líder, deberá seguir proveyendo al individuo las mejores condiciones para un mejor trabajo. O sea, ya le entregó el certificado de que terminó el estudio X. Bueno, pues no lo deje ahí. El líder tiene que seguir ayudándole, para seguir capacitándole para que pueda realizarse la persona que tomó el curso. Por eso, la educación por extensión es tan efectiva porque guía e instruye a la persona mientras ésta está trabajando.
Es muy importante. Yo estudié por extensión, hermanos, en el seminario en México, por extensión. ¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar, por esa razón. Pero las dos cosas yo las pude combinar muy bien y no se me hizo difícil combinar las dos cosas, mi trabajo secular con mi trabajo eclesiástico. Lo hice perfectamente bien. Entonces, lo puede uno realizar también. Y también si uno es interno en un seminario, pues bien, por eso es que nos asignan campo. Cuando uno llega al seminario, le deben de dar a uno campo, asignarle en una iglesia que esté bajo la mirada de un pastor, para que el pastor esté calificando al alumno de que si está avanzando en todo lo que él está asimilando, está tomando la teoría en el seminario, pero también está participando en el lugar, en la iglesia que le asignaron. Así es lo bonito que estén trabajando, pero véanlo, hay gente que no quiere, hay muchachos que no quieren, dicen, no, 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 yo no quiero, pero tienen que ir, porque esa es la parte muy importante para poder seguir adelante. Vamos a ver ahora la integración de los elementos personales y los materiales. ¿Cómo están compuestos los elementos personales y los materiales? El puente de unión entre lo teórico y lo práctico, acuérdense que estamos viendo dos cosas, lo teórico y lo práctico, entre planeación y organización es la integración. Debemos estar integrados, uno de otro debemos estar integrados. Lo teórico, forzosamente, ya estudié la materia esta, bueno, pues voy a llevarlo a la práctica ahora, esa es la parte teórica. Y también la planeación debe de ser combinado, integrado con la organización. ¿Por qué? Porque una planeación, pues tiene que haber un resultado con la organización. Es la integración, es el proceso de reunir los elementos necesarios para la actividad. Este es el concepto de integración, un proceso de reunir los elementos necesarios para la actividad. Usted va a juntar todos los elementos que necesita, los va a integrar. ¿Para qué? Para poderlo llevar a la práctica. Debe de integrarlos. Hay elementos personales, es decir, las personas que cooperarán en la actividad directa o indirectamente en el nivel administrativo, técnico y manual. A esto nos referimos más adelante. Más adelante vamos a ver estos tres puntos. Pero ahorita por lo pronto estamos viendo ese puente de unión que hay entre lo teórico y lo práctico, entre la planeación y la organización, es la integración. Ambos componen la integración. Y la integración, el concepto, pues es un proceso en el cual vamos a reunir todos los elementos necesarios para la actividad que vamos a realizar. Hay elementos personales, dijimos, las personas que cooperarán en la actividad, ya sea en forma directa o indirectamente. ¿En qué niveles? Bueno, van a trabajar en el nivel administrativo, en el nivel técnico o en el manual. En cualquiera de estos van a integrarse ya sea en forma directa o indirectamente, pueden estar colaborando de esta manera. También la integración de las cosas es parte de la preparación, la integración de todo lo que vamos a necesitar. La adquisición de los materiales atendiendo a su verdadera utilidad. ¿Cuál va a ser la verdadera utilidad? Pues la calidad y el precio de los objetos es de suma importancia aquí. Tiene que ver la adquisición del material que ustedes vayan a comprar, tiene que ser de calidad y de un precio razonable. Esto lo manejamos tanto dentro de la iglesia como fuera, en las empresas de mayor gana. ¿Por qué? Porque en las empresas, en ocasiones, tiene uno que es hacer costeo de 3 o 4 presupuestos y de ahí vamos a agarrar cuál es el que más nos conviene. Un presupuesto que sea el material de calidad, pero también el costo no sea tan alto. Y de ahí vamos a agarrar alguno de los 3 presupuestos que estamos solicitando, vemos cuál es el que nos conviene. La iglesia también, a la hora de elegir algo, debemos también de tener lo siguiente. ¿Cómo se hace esto? A la hora de elegir un pastor, se forma un comité. Ese comité está integrado ¿por quiénes? Está integrado por los ancianos de iglesia,
por los diáconos y por las sociedades, ya sea femenil, juvenil o de matrimonios, pero ese es el grupo. Un grupo que está compuesto lo mínimo de 7 personas. Este grupo se va a encargar de hacer la investigación de un posible pastor que venga a nuestra iglesia. Entonces, se va a invitar al pastor, se le va a invitar a predicar primeramente, a platicar con él, una, dos o hasta 3 veces, dependiendo como veamos las circunstancias, porque a veces pues hay pastores que no hayamos ni a cuál agarrar, todos son buenos. Entonces, pues las iglesias tienen que hacer esto. A través de un comité se va a hacer esto. En las empresas no. En las empresas se va a hacer una investigación, pero de precios de calidad y de material. Y nosotros vamos a ver la calidad de pastor que va a venir, porque queremos lo mejor. Sobre todo, pues a la hora que se les hacen las encuestas, a la hora que se les hace el cuestionario, preguntarles qué es lo qué es lo que quiere, cómo lo hace, y también pedirle que nos presente un plan de trabajo. Ese plan de trabajo lo va a presentar cuando ya quedó dentro de la iglesia. Así es como se hace esta investigación. El comité de compras y el de finanzas se mantendrán en contacto para efectuar compras y adquirir los distintos materiales que se usarán. Los dos comités, tanto el de finanzas se mantiene, como el de compras, se van a mantener juntos. Así también en la iglesia vamos a juntarnos con el tesorero para ver los fondos, cuánto es lo que podemos ofrecerle a un pastor. Siempre tenemos que estar pegados en esos comités. Dice, la adquisición de materiales por compras o donación solo tienen que ver con la economía. Ahí estamos viendo qué nos conviene dentro de la economía. Pero en la integración de personas hay una serie de funciones que merecen especial atención. Ahora vamos a ver la integración de personas. Tienen que tener un trabajo muy especial. La integración del personal consta de 3 partes, fíjense. 3 partes consta la integración del personal. La primera, la selección. Tú vas a seleccionar personal. El segundo, ya que lo seleccionaste, capacitarlos. Y el tercero, la colocación en los puestos que van a desempeñarse. Así se va a llevar a cabo este trabajo del personal que vamos a adquirir, que vamos a tener. Así va a estar integrada este grupo que vamos a empezar a trabajar. El hecho de que ya ingresaron, ya estuvieron, no quiere decir que ahí se van a quedar. Ellos requieren de una capacitación periódicamente. Deben de estar siempre en una preparación, como en la iglesia. La iglesia siempre tiene que tener estudios periódicos. Tenemos que estar siempre creciendo, ¿sí? Y tenemos que estar como una olla hirviendo, siempre en ebullición. Debemos de estar siempre de esta manera. Estos últimos que estamos viendo, los vamos también a ver con más detalle en los capítulos adelante. Ahorita únicamente lo estoy seleccionando cómo se compone la integración del personal, la selección, la capacitación y la colocación. ¿Cómo los vamos a colocar? Primero los vamos a seleccionar. Ponemos el aviso que estamos solicitando, ¿verdad? En este caso estamos solicitando pastores. Lo ponemos aquí por el internet, los mandamos al sínodo, lo mandamos a la asamblea general, a las iglesias, al campo nacional, para si hay algún pastor interesado. Entonces empiezan a llegar las solicitudes, mandan sus currículos y empieza a hacerse la selección. Después, ya que lo tenemos, ya que fue seleccionado, la capacitación y después ya instalarlo como pastor, la colocación. El siguiente punto que vamos a ver habla sobre la técnica de reclutar y seleccionar. Requiere un excelente dinamismo administrativo. Un dinamismo administrativo. Muy importante la forma de cómo vamos a reclutar el personal. Muchas empresas, cuando ustedes hacen una solicitud para el trabajo, muchas de las veces le dicen a uno, aquí déjanos el currículo, nosotros te vamos a hablar.
pero es fecha de que aún no nos han hablado, pero no nos dicen que no, nomás nos dicen que nos van a hablar, pero el trabajo es para ellos porque están seleccionando. Como se indicó al principio de este capítulo, el primer paso para la organización es descubrir y delinear el trabajo. Tenemos que descubrirlo y tenemos que delinear qué trabajo vamos a hacer para luego ver quiénes lo podrán desempeñar. Ya lo tenemos, ya lo descubrimos, ya lo delineamos, ya tenemos el trabajo, pero ahora vamos a buscar quién o quiénes van a desempeñar esos puestos. Buscar la persona adecuada para cada trabajo es una especialidad de gran valor. Las personas que están en esos puestos, que están evaluando a las personas, tienen que tener una capacitación bastante. Y en una iglesia, el pastor tiene que tener mucha capacidad para estar evaluando a las personas, a los futuros candidatos, ya sea diáconos o sea ancianos. También evaluar a las personas nuevas que están llegando, platicar con ellos, visitarles. Es trabajo pastoral, que uno tiene que estar metido en ese trabajo. Así es como tenemos que hacerlo. Delinear el trabajo, descubrirlo, delinear el trabajo y luego quién va a desempeñar esa función. Buscar la persona es un trabajo muy especial y aparte que es de gran valor la persona que esté en ese cargo. Descubrir talentos es una frase bastante conocida y se ha convertido en lema de muchos líderes, pero muchas veces no pasa de ser un mero lema nada más. En pocas ocasiones, los buenos talentos, como las buenas perlas, yacen en las profundidades del mar, de la vida, y su descubrimiento demanda habilidades especiales. Para ello vamos a mencionar algunas. Necesitamos tener mucha habilidad para encontrar esa perla. Aquí nos hablan y nos ponen un ejemplo de las perlas, que hay que buscarlas y a veces, pues, no se encuentran muy fácil esas perlas. Así es el personal que debemos de tener con un perfil bastante bueno. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que va a estar en un puesto muy importante y depende mucho el desarrollo de la iglesia o de la empresa. Un pastor que no visita, vamos a tener problemas. Pastor que sus predicaciones no están bien ejecutadas, pues hay que ver por qué. Hay que ver por qué. Pero a veces no nos damos cuenta, únicamente los contratamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en todo eso que estamos realizando siempre en la vida de toda la iglesia, de lo que estamos realizando, ya sea en las empresas donde estemos laborando o también dentro del campo ministerial. Vamos a mencionar algunas. Primeramente, el criterio definido. ¿Qué criterio definido deben de tener? Los expertos en el manejo de personal dicen que debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los hombres. Y pone aquí el ejemplo, así como se adapta la llave a la cerradura y no la cerradura a la llave. Así debe de ser. ¿Por qué la llave se tiene que adaptar a la chapa? Porque en la chapa están los candados y los candaditos que tienen nos va a dar el tipo de llave que vamos a necesitar. No podemos meter cualquier llave. En primer lugar, a veces ni entra. A veces hasta la rompemos por estarla forzando. Así es esto. De la misma manera, debe procurarse adaptar los hombres a las funciones. No que los hombres se tengan que, o que la empresa se tenga que apoyar en el hombre. No. Ya la empresa tiene delineada el trabajo, ya tiene sus manuales de cómo funciona. Bueno, pues entonces tú vas a agarrar ese manual y vas a empaparte de las funciones que vas a realizar, porque para eso te contrataron, para que tú desarrolles las funciones que tienen asignadas en ese manual. Este principio es excelente, porque si se adaptan las funciones a los hombres, pronto se tendrán hombres peores y funciones peores, ¿sí? Porque no están adaptados, no son las personas idóneas. Cristo manifestó un criterio bien definido cuando seleccionó a sus discípulos
como se puede ver en estas palabras. Dice, llamó así a los que él quiso. No es el que haya querido llegar, no, a los que él quiso. Así es como lo manifiesta aquí Marcos 3, 13 y 14. Y también en Antioquía, el Espíritu Santo seleccionó a Bernabé y a Pablo para el primer viaje misionero. ¿Quién fue el que lo seleccionó? El Espíritu Santo. No fue Pablo, ni fue tampoco Bernabé. Otras ocasiones hemos visto en la Biblia cómo Pablo quiso ir a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu Santo lo negó. No le permitió ir a ninguno de los dos lugares. Lo que Pablo no entendía es que los planes de Dios son de él, no son del hombre, son de él. ¿Cuál era lo que quería el Señor? Que fuera a Macedonia. Eso Pablo no lo tiene en mente. Mas, sin embargo, el Señor ve las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que vemos que el principio es excelente, porque si se adaptan las funciones a los hombres, pronto se tendrán hombres peores y funciones peores. Cristo manifestó lo que acabamos de ver, llamó a los apóstoles, a los que él quiso, y estableció a 12 para que estuvieran con él. También fueron 12 los que él seleccionó. Aquí vemos que el Espíritu Santo seleccionó a Bernabé y a Pablo para el primer viaje misionero. No es cuestión de solo llenar las casillas o solo llenar un hueco, porque nos falta personal, no va a decir, sí, a ver, el primero que llegue se sienta aquí. No, hay que seleccionar bien la persona que va a llegar. Un diácono o un anciano debe estar bien preparado para cuando sea ordenado, tenga la preparación suficiente y pueda ser realmente un gran ayudante para la iglesia de Dios. Un buen comandante, una persona que hace muchas funciones, pero es a través de una buena capacitación y el buen ojo que tenga la iglesia para seleccionar. Vean, muchas de las iglesias, yo lo vi, muchas iglesias seleccionaban personal, pero porque eran hijos de una persona que diezmaba mucho, porque era funcionario del gobierno, porque tenía un puesto muy grande en una empresa, o porque era un recomendado de alguien, o porque el pastor lo estaba solicitando. No, hay que ponerlo en oración y que sea realmente el Espíritu Santo a través de la iglesia, que sea el que seleccione a la persona idónea. Así, si vamos a fallar, pues bueno, todos estuvimos de acuerdo en seleccionarlo, levantamos nuestra mano y lo seleccionamos. Por eso es que debe hacerse una buena selección y una buena preparación para las personas que vamos a elegir. Y ver muchas cosas de su vida, platicar con sus papás. Por ejemplo, son solteros, pues platicar con los papás. ¿Están de acuerdo que su hijo sea diácono, que sea anciano? ¿Por qué le gustaría que sea diácono? ¿Por qué no le gustaría que fuera? Hay papás que dicen, no, yo no quiero. Yo no quiero, va a tener un compromiso muy grande y mi hijo no lo va a cumplir, porque yo conozco a mi hijo que es flojo. Y de ahí viene a veces todo, ¿verdad? La familia empieza a negarlo. Entonces, cuando se hace el examen, pues se da cuenta uno, pues que hay muchas cosas en contra de la persona que están eligiendo. Atraer multitudes es un acto inicial en el liderazgo cristiano, sí. Nosotros estamos para atraer, para invitar a mucha gente a nuestra iglesia, solucionar el equipo que ha de servir a esas multitudes. Tenemos que seleccionar muy bien el personal, porque ¿cómo vamos a trabajar con la gente que vaya a llegar? Vamos, tenemos una campaña de evangelismo. Para la campaña de evangelismo tenemos que tener la gente ya preparada. ¿Cuál va a ser la logística? ¿Cuál va a ser las áreas que vamos a abarcar? Las personas, ya tener la logística de cuántas personas viven en una manzana, cuántas casas hay en una manzana, qué tipo de economía hay en ese lugar, alta, baja, mediana. O sea, tenemos que hacer primeramente un sondeo y sentarnos nosotros a hacer un estudio, hacer una buena planeación para lo que vamos a intentar de hacer. Así, nosotros vamos a traer, ya teniendo todo eso,
Vamos a traer a multitudes para un acto inicial en el liderazgo cristiano. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya tenemos seleccionado un equipo, que son los que van a salir a apoyar esa campaña, a servir a esas multitudes. Es un acto refinado y de supremo valor en la administración eclesiástica. Tiene mucho valor que ya vayamos a empezar a buscar y a seleccionar la gente que va a llegar, la gente nueva, y no nomás quedarnos ahí, porque después sigue la capacitación en sus hogares. Posteriormente vamos a seguir trabajando. ¿Quiénes son los que van a seguir trabajando? La iglesia. Muchas de las veces ya no son ni los ancianos, ni los diáconos, ni mucho menos el pastor. ¿Quiénes fueron? Los que fueron seleccionados para estar capacitando a las personas nuevas, a estar discipulándolas, a estar trabajando con ellas en todo. Fijar los días que van a visitarle, los días que van a trabajar, compartir con ellos alimentos, o sea, muchas cosas. Es la parte de los que fueron seleccionados para ese encuentro. Debe tomarse en cuenta que todos los miembros son aptos para alguna cosa y que lo mejor que se puede hacer es tener ocupadas al mayor número posible de personas. Sí, hermanos, no debemos de despreciar a nadie. En la iglesia todos somos iguales. Hay iglesias donde desgraciadamente se hacen selecciones y no toman en cuenta a mucha gente, no sabiendo que es persona muy valiosa, personas que tienen más estudio a veces que los que están llevando a cabo esa encomienda. Por eso es que no debemos de dejar a nadie desocupada, debemos de invitarlas a todos en lo más posible que sea para todas las personas puedan participar. Esa participación proporciona cierto grado de identificación y motivación al grupo, sí, porque muchas veces dentro de la iglesia no nos conocemos bien, hermano, y en una empresa igual no se conocen todos, pero ese tipo de concentraciones, de evaluaciones, nos lleva a qué? A que nos vamos a conocer con personas que no conocíamos. A veces no teníamos contacto con ellos porque pues no eran las personas muy serias o eran pues muy alegres y no queríamos tener ese contacto. Nosotros a veces eliminamos ese tipo de contactos, pero una persona se interesa más y coopera mucho mejor cuando está participando activamente en la consecución de los objetivos del grupo. Cuando hay personas que son muy distraídas, que son muy relegadas, vamos a invitarlas, vamos a estar haciendo fuerza sobre ellos y a no dejarlas, ahora sí, no dejarlas enfriar, tenerlas siempre trabajando con nosotros, aunque sea cosas sencillitas, pero que se dé cuenta la persona que ahí la iglesia se toma en cuenta a todos. Debemos de participar con ellos intensamente. Muchos miembros permanecen inactivos e indiferentes porque jamás se les ha dado la oportunidad de hacer algo, ¿sí? Hay muchas personas que prefieren mejor a veces irse. Prefieren irse, ¿por qué? Y lo externan después, hermanos. Dicen, pues es que estuve en esta iglesia y nunca me dieron una participación, nunca pude yo participar en nada. Yo me quise ofrecer y me relegaban siempre. No hay que relegar a nadie, hermanos. Hay que trabajar en comunidad, siempre para la grandeza de Dios. Descubrir talentos, como lo dijimos anteriormente, como la perla que hablamos hace rato, es de tres cosas que vamos a ver. Primero, la apreciación. Es el punto muy importante. Apreciación, porque hay que saber apreciar y evaluar a los demás. Hay que apreciarlos, hay que evaluarlos, hay que darles un lugar. Todos son buenos. Claro, unos saben un poquito más, pero hay que darles el lugar, apreciarlos y evaluarlos en lo que cabe. Punto dos, fe y optimismo, pues aún en aquellas personas que no significan tanto, hay virtudes que explotar y cultivar. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de la preparación que tienen, porque son personas muy serias que no platican mucho. Pero cuando usted platica, se da cuenta que son unos diamantes que lo único que faltaba era pulirlo. Estuve de pastor en un lugar del estado de Veracruz, Orizaba, Veracruz, y llegaba un hombre muy arreglado,
nunca se sentaba, se quedaba parado. 2, 3 veces lo vi y un día me propuse y dije, lo voy a ir a visitar. Lo fui a ver y le dije, me presenté con él ya me dijo, pues es que, mire, yo veo que aquí la iglesia como que le falta más unión. Yo veo que termina el culto y todo el mundo sale para su casa, pero más rápido que cuando llegó. Y seguí platicando con él y entonces de ahí salió una comida. Me dijo, lo invito el día de mañana lunes a comer a mi casa. Lo que yo no sabía, ¿sí? Y que era un hombre sumamente rico, pero era muy servicial, era muy humilde, no demostraba lo que tenía. Él era gerente de una papelera muy grande que hay en México, que eh, se llama se apellida Jax, la empresa. Es una empresa americana muy grande que produce papel. Y entonces, pues comí con él y dentro de la plática me dijo, mire, yo soy ingeniero, soy el gerente de la empresa esta y yo quiero ayudar a la iglesia. A partir de entonces, les dije a los ancianos, ¿saben qué? Por favor, platiquen con él, así, así, así. Lo empezaron a juntar. Y él empezó como si ya tuviera años trabajando dentro de la iglesia. Un hombre muy servicial, muy activo, que después fue anciano de iglesia. Y su esposa igual, los hijos igual, muy trabajadores en todo. Pero lo que pasa es que a veces no les ponemos atención. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Es un poco de optimismo, ver a aquellas personas que a veces no se acercan, de que no quieren participar. Hay que explotarlas en el buen sentido, hay que cultivarlas para tener buenos elementos. En las empresas igual, pasa lo mismo. Hay compañeros que no hablan para nada y tienen una capacidad enorme, pero no sabemos qué preparación tienen más atrás. ¿Por qué? Porque son cerraditos, no quieren decir, por acá decimos son cuadraditos, no quieren hablar mucho, pero son personas muy valiosas. El tercer punto, confianza. Un líder desconfiado, no cree en las capacidades de nadie. Un líder que es desconfiado no cree en las capacidades, dudan que tengan capacidades fuera de él. O sea, nadie tiene tantas capacidades como él. Como el punto que vimos en el capítulo anterior, que aquel hombre que es el hombre orquesta, que sabe todo, que no deja que nadie deja que haga nada. Así también acá también tenemos este tipo de personas, que es un líder que desconfía de todos y no tiene confianza en nadie más que en él mismo, porque él es el único que puede hacer las cosas bien. ¿Alguien tuvo fe en nosotros? Sí, y por eso llegamos a ser en la vida lo que somos ahorita. Dios tuvo fe en nosotros y nos dio la oportunidad a muchos de nosotros que andábamos fuera, descarriados. Dios nos dio oportunidad y Dios sigue dando oportunidades a todo aquel que se acerca y que quiere. El Señor lo hace. Millares de los que viven hoy en el anonimato, el menosprecio y aún bajo la opresión, llegarían a ser grandes talentos si tan solo se les diera una oportunidad. La experiencia lo ha confirmado. A veces hay personas que están esperando una oportunidad, hermanos. En muchos lugares, en las empresas, están esperando que un día lo tomen en cuenta y pasan por desapercibidos, pasan años y años, no son tomados y son personas de capacidad. Les pasa lo mismo. Pueden pasar muchos años y no nos damos cuenta de las personas. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque es parte del pastor. El pastor tiene que tener comunicación con todos y no nomás él, los ancianos y los diáconos. Con todos debemos de practicar y enrolar a la iglesia. Cuando hagamos reuniones, no debemos de sentarnos la familia fulana, la familia mangana, no. Esa familia debe estar segregada entre todos los invitados. ¿Para qué? Para podernos identificar con la gente que viene. Porque a veces formamos reuniones particulares dentro de una reunión donde nomás está la familia Villanueva y no entra nadie más que la familia Villanueva. Eso está mal. No hay que cerrarnos, hay que abrirnos a los demás, hay que participar con toda la iglesia en todo. Así es como debemos de presentarnos. Tercer punto, consideración de las distintas esferas en las que gravita la vida total del ser humano. La primera,
La primera es espiritual. Es decir, en lo espiritual vamos a ver lo siguiente. De cada actividad, dice, si se trata de una actividad de carácter religioso en la que intervengan factores de importancia espiritual, la selección se deberá realizar entre personas que reúnan ciertas cualidades determinativas como la salvación, su posesión doctrinal y su nivel moral o ético. Es lo que le estaba yo diciendo hace rato. Tenemos que seleccionar personas que tengan este perfil para que puedan llegar a estos lugares, a un cargo ya oficial. Deben de tener este perfil si estamos viéndolo desde el punto de vista espiritual. B, psicológica. Los temperamentos, el grado de adaptación, la capacidad para enfrentar y resolver problemas, nivel de ajuste o desajuste psicológico y sus características personales sobresalientes. Es muy importante ver cómo trabaja la psicología de esta persona que se está adaptando a la empresa, que está llegando o que está dentro de la iglesia y que está también adaptándose entre todos. Vemos qué capacidad tiene para enfrentar y para resolver algún problema, un problema que se presente en la iglesia, un anciano, ¿cómo lo va a resolver? Si hay un problema de matrimonial, bueno, pues tiene que ir, amén del pastor, pero también debe estar preparado para resolver esos problemas. Un disgusto que hubo dentro de la iglesia, resolver los problemas. Tiene que estar capacitado en todo esto, máximo en su doctrina pastoral. Tiene que tener un grado de adaptación bastante elevado. Pero también vamos a ver el intelectual. ¿Por qué debe de también ser una persona intelectual? Tiene tanta importancia según el puesto para el cual la persona es seleccionada. No vamos a poner a cualquier persona en un puesto que no tiene la preparación que debe de tener. Por ejemplo, en una empresa, pues si vamos a poner a un director de un área de mecánica, pues debe ser un ingeniero con cierta capacidad y preparación. No vamos a poner a cualquiera, tiene que tener una preparación adecuada. Así es como empezamos a tener las características de las personas. La otra es el sociocultural, que también ayuda a calificar a cada persona, especialmente si se le va a ocupar en una posición de mucha relación personal. Una persona que va a ocupar este puesto, el puesto sociocultural, pues debe tener mucha presencia, debe tener conocimiento de mundo, debe tener buena dicción, buena preparación, buen carácter, sobre todo el carácter. Muchas cualidades debe tener esta persona que va a trabajar dentro de esta esfera sociocultural. Vamos a ver, la capacitación del personal determinan en grado superlativo el éxito en la organización. No se puede exigir que una persona haga lo que no se le ha enseñado a hacer. Claro, no podemos decirle que hagan esto o darles un examen en la iglesia cuando ellos no están preparados para eso. Tenemos que darles una preparación para que puedan resolver el asunto. No podemos mandarlo a hacer algún trabajo cuando no sabe qué hacer en una empresa. Tenemos que capacitarlo para que pueda desarrollar el trabajo para el cual lo estoy enviando. La integración no consiste únicamente en seleccionar el personal, sino mayormente en impartir la debida capacitación. O sea, el seleccionarlo no es tanto, sino la capacitación que ya tiene para poder desarrollar lo que necesitamos, ya sea dentro o externo de la iglesia. No es necesario importar elemento humano para que el proyecto sea exitoso. No necesitamos traer gente de afuera. Nosotros por eso, lo que volvemos al caso, necesitamos ponernos a capacitar personal dentro de la iglesia, que sepan evangelismo, que sepan llevar la iglesia, que sepan conducirse en muchas áreas al personal. Nosotros somos los responsables de poderles administrar toda esa capacitación. Se ha comprobado que, exceptuando aquellos casos de verdaderos llamamientos misioneros, un individuo está más satisfecho si sirve a su propia comunidad que si va a otras comunidades. Lógico, se siente una vez medio así, un poco, pues no muy bien, porque está yendo a una comunidad que no es la mía.
no me siento muy a gusto, no me siento con la confianza que debo de tener como si yo estuviera en mi iglesia. ¿Por qué? Porque en mi iglesia ya me conocen, pero cuando va a una otra parte, pues siempre se cohíbe. Por ejemplo, cuando me invitan a predicar algo en otra iglesia, pues es una iglesia que no los conozco, al conocer a algunas, pero no a todos los conozco. Entonces, pues siempre en todos hay cierto nerviosismo, aunque uno ya tenga los años de preparación, de todos modos hay cierto nerviosismo en todo. Esa es la razón por la cual toda iglesia responsable está estableciendo escuelas y seminarios en cada zona de su campo de acción. Es muy importante lo que se está haciendo hoy en día, de que haya más seminarios, de que haya más casas de estudio, las iglesias que tengan células, que tengan misiones. ¿Qué caso tiene? Hay iglesias aquí que tienen 100 años de vida y no tienen una célula afuera, no tienen una hijita. ¿Por qué? Porque son estériles. ¿Recuerdan qué pasaba con las mujeres en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, con las mujeres que no tenían hijos? ¿Las querían mucho o no las querían? Eran repudiadas, no las querían. En cambio, aquella que tenía mucha prole era querida. ¿Qué le pasó a Ana, la mamá de Samuel? Lloraba y la concubina se burlaba de ella porque no tenía hijos. Todavía Elí, pues también la tildó de que estaba borracha. Fíjense nada más. Entonces, a veces nos falta profundizarnos más en las personas, no sabemos qué es lo que traen adentro. Por eso es muy importante la pastoral, platicar y platicar con la gente. Así es como tenemos que estar siempre trabajando con ellos. Precisamente porque todo aquel que llenando los requisitos básicos recibe la capacitación correspondiente, llega a ser apto para cualquier misión que se le asigne. Aquella persona que fue capacitada puede llegar y va a llegar muy bien a esos puestos. En el despacho que les dije que yo tuve, yo capacitaba mucho personal y seguido me pedían personas de otras empresas que querían contadores, que querían administradores, que querían economistas. Correcto, yo sabía a quién mandar y lo tenía. Yo sabía la persona que iba a enviar a esa empresa, que iba a levantar la bandera en alto, que no me iba a dejar quedar mal, que iba a ser una persona muy eficiente. Así lo vemos con el tiempo, cuando nosotros nos proponemos a preparar gente, no lo vemos inmediatamente, lo vemos cuando pasan los años, nos damos cuenta del personal que estuvimos preparando. La capacitación del personal, aunque parezca cara y difícil, a la larga produce maravillosos resultados. Sí, esto es una inversión a largo plazo, hermano. Por ejemplo, hay iglesias que mandan al seminario a un joven que quiere estudiar en el seminario. Bueno, pues es una inversión que está haciendo la iglesia, una inversión en el cual pues vamos a darnos cuenta que va a llegar a buen término. ¿Por qué? Porque el muchacho se va a aplicar a estudiar. No nomás va a estudiar, sino lo vamos a estar viendo. Yo como pastor de él en el seminario tengo que estar viendo cómo va, pidiendo las calificaciones, platicando con él, ayudándole en materias, ayudándole en todo lo posible. ¿Por qué? Porque va a estar solo. Y una persona que nunca ha salido y que de repente se va a un lugar donde va a estar aislado, pues se va a sentir bastante mal. Por eso es que hay que prepararlos siempre. Los resultados son maravillosos. La capacitación, la capacitación genera obediencia racional. Es lo que da, nos da una obediencia racional. Educamos para que nos obedezcan, pero esa obediencia no debe ser ciega. Escúchenlo bien, grábenselo bien. Esa obediencia no debe ser ciega. Ahorita vamos a ver por qué no debe ser ciega. El niño obedece ciegamente hasta que despierta y reacciona. Así es un niño. Un niño, usted lo va a tener desde abajo, pero va a crecer y cuando tenga 15, 18 años, ya, se acabó, ya no es el bebé que podíamos hacer con él, a veces abusar, ya no.
ya es una persona que razona perfectamente. En la literatura árabe se halla la leyenda del maestro oriental que exigía a sus alumnos que siempre que él estornudara, se inclinaran a tierra y dijeran en coro, bendición, bendición. Si alguna vez fallaban en acatar esta instrucción, los alumnos eran castigados severamente. Los alumnos eran castigados severamente. Cierto día en que el maestro debía bajar a un pozo para proveerse de agua, los alumnos sostenían la cuerda por la que él descendía. Cuando iba a mitad de profundidad del pozo, le vino un estornudo muy fuerte. El grupo, guiado por la obediencia ciega, acuérdense que hay una obediencia ciega, hablamos. El grupo, guiado por la obediencia ciega, soltaron la cuerda, se inclinaron a tierra y en coro exclamaron, bendición, bendición. El maestro cayó al fondo del pozo y nunca más volvió a enseñar porque quedó totalmente invalidado después de aquella caída mortal. Por eso hablábamos al principio, esa obediencia no debe ser ciega. Ahorita lo vamos a ir viendo paulatinamente por qué no debe ser ciega, cómo debemos de obedecer, cómo debemos de cumplir con todo lo que se nos manda. 2, la capacitación produce en los participantes cierto grado de autonomía equilibrada. Una educación inteligente desarrolla las capacidades del alumno para tomar decisiones. La obediencia y la capacitación de seguir instrucciones son características incomparables de valor de parte del individuo hacia la organización. A medida que vamos creciendo, a medida que nos estamos capacitando, es bueno para la organización, es bueno para nuestra iglesia, porque hay una buena persona que nos puede seguir ayudando en la instrucción. La obediencia y la capacidad de seguir instrucciones son características incomparables de valor de parte de cada individuo hacia la organización. Pero lo más importante es que éste sepa por qué y cómo ha de obedecer. Siempre hay que saber por qué y cómo debo de obedecer. Cabe repetir aquí el refrán, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Esto solo se hace realidad cuando se han dado buenas instrucciones. Una persona instruida es una persona autónoma, pero no para hacer lo que quiera, sino para querer hacer lo que se debe hacer. Así es una persona que está bien instruida, sabe hacer las cosas bien en el momento preciso y lo que la empresa requiere. No lo que él quiere, sino lo que la empresa le está demandando o lo que la iglesia le está también demandando. Deben usarse los métodos más prácticos para la capacitación. ¿Cuáles son esos métodos? Los métodos a utilizar para el adiestramiento del personal varían de acuerdo con los objetivos que el grupo se propone alcanzar. La duración del proyecto también es factor determinante en la planificación del adiestramiento. Debe haber tiempo, no puede ser para toda la vida, debe haber cierto tiempo. ¿Cuánto va a durar el adiestramiento? ¿Va una semana, 2 semanas, 3 semanas o solamente un día? No se puede comparar ni en calidad ni en cantidad la capacitación que se administra al personal para realizar un trabajo corto y sencillo, con lo que se daría para una actividad de grandes proporciones. Por ejemplo, promover un día recreativo para la juventud no es tan extenso y complejo como conducir un campamento juvenil de 1 o 2 semanas. Claro que no, ¿verdad? Vean ustedes la gran diferencia cuando es promover por un día nomás la recreación que cuando es un campamento grande y es a nivel juvenil, donde van a ir muchos. Hay mucha diferencia. Esto también cambia. Organizar un seminario de fin de semana para las familias de la iglesia no es tan difícil como la preparación del mes de adiestramiento familiar. Una semana con un mes hay mucha diferencia. Va a haber mucho trabajo que hacer, mucha preparación y mucho material que tenemos que estar preparando. Un avivamiento de fin de semana difiere en mucho de una campaña de un mes. Punto número 1.
administrese cursillos de capacitación. Un cursillo es una serie de lecciones que bien puede ser por una semana. Yo acabo de terminar un curso de 6 semanas, un cursillo sencillo sobre la filosofía de la reforma. Fueron seis lecciones de una por semana, 2 horas, y es un cursillo rápido. Así son los cursillos. Un cursillo es una serie de lecciones preparadas a propósito sobre la actividad que se va a realizar. ¿Qué actividad van a realizar? Bueno, vamos a hacer un cursillo para hacer X trabajo. Ya hay un objetivo para el cual vamos a prepararnos. El curso que ustedes desean, lo vamos a empezar a preparar. Esas lecciones se pueden reproducir y formar un folleto como base para cada clase. Sí, lo pueden imprimir, lo pueden llevarlo a la imprenta y sacarlo, distribuirlo y tener los folletos como base para cada clase. Con distintos maestros. Las clases se pueden impartir por las noches, los sábados o según acuerden unánimemente los participantes, como nosotros, que tenemos cada semana los martes, yo aquí a las 4 de la tarde, ustedes allá a las 7 de la noche. Entonces estamos bien comunicados. ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo cuáles eran los horarios y adelante. También pusimos tiempo. Recuerdan que hay un tiempo. 2, condúzcanse convenciones de capacitación si el proyecto incluye a más de una iglesia o sociedades. Por ejemplo, un plan de distrito en una región sería muy interesante conducir una convención a fin de semana o aprovechar un periodo feriado en el cual líderes y miembros de distintas localidades pudieran participar. Empezar a preparar todo eso, pero también va a haber un tiempo, va a haber una cantidad. A veces ponemos la cantidad y decimos, bueno, se van a aceptar tanta la cantidad, ya no más, cierta cantidad. Los materiales didácticos y los instructores deberán ser programados por los oficiales generales. Debemos de tener preparado el material didáctico y los instructores que van a dar el curso. ¿Quiénes promoverán en cada grupo el financiamiento y todas las provisiones para los efectos? Todos. Es un curso que la iglesia lo va a soportar, lo va a financiar. ¿Para qué? Porque quiere y debe tener ese tipo de cursos. En las empresas igual, hay capacitaciones, pero las empresas los pagan. A veces los mandan a otros lugares a prepararse. El muchacho que les decía yo que mandé a una empresa de autos, ese muchacho a los 2 meses lo mandaron a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey, a hacer una maestría. Y le fue muy bien y regresó al trabajo. Hoy en día es el gerente. Ahí está todavía trabajando nuestro buen amigo Hugo. Ahí está trabajando él, muy a gusto, y cada vez que tenemos la oportunidad de platicar, pues nos vemos con mucho agrado. Los materiales didácticos, ya habíamos hablado, deben ser por parte de la empresa, por parte de la iglesia, deben elaborarse un programa variado y de interés general que tenga un contenido práctico y adecuado a la actividad que se piensa y para la cual se está capacitando. Un supervisor, por ejemplo, lograría más resultados si cada actividad territorial se planeara en todos los aspectos. Primero, preparar un buen programa de verdadero entrenamiento. Convocar a todos los líderes locales a la convención. Para esto, irremisiblemente se deben tener objetos claros y definidos y programas de trabajo territorial por etapas. Si no hay nuevos objetivos ni nuevos planes que presentar a los líderes, los retiros y las sesiones de negocios se van a convertir en actividades aburridas y rutinarias. La gente se va a cansar porque van a ver lo mismo. No, tenemos que tener una variedad de rutinas siempre, actividades completamente distintas a las que ya hemos tenido. En ocasiones dicen, va a haber esto, va a haber lo otro, van a hablar de lo mismo, no voy. Desde antes ya dicen, no vamos. No, lo bueno es que porque tenemos boletines, tenemos folletos, hay que hacer los programas, tenemos el internet, mandarle los programas por internet,
¿Para qué? Para que se animen a ir a estas actividades que estamos llevando a cabo. Si no hay nuevos objetivos, dicen que los planes se van a presentar, pues se van a aburrir, van a ser aburridos y van a ser unas rutinas a las que asisten. Muchos de ellos asisten por obligación. En los trabajos tienen que ir a la fuerza. Les guste o no les guste, tienen que ir. Y en las iglesias a veces, como hijos, vamos porque mi papá dice que va, que tenemos que ir. Mi mamá dice que tenemos que ir. Y no podemos decir que no. Pero vamos a la fuerza, no vamos por voluntad. Y de esas personas no debemos de ir de esa manera. Debemos de ir siempre con la voluntad. Y los resultados, pues van a salir fatales. La colocación, que es el tercer paso a la integración, la discutiremos más adelante, lo que vamos a hablar sobre la colocación. Acuérdense que hay otro, el tercer punto es la colocación del personal. Solo diremos aquí que si se capacita a alguien y no se utiliza ese elemento capacitado, se va a perder, como lo dice el refrán, úsame o piérdeme. ¿De qué sirve que una persona haya sido capacitado para una área si nunca le vamos a dar oportunidad para que desarrolle en lo que se preparó? Imagínense, yo tengo amistades, tengo una amiga muy cerca de por aquí, batalló para entrar a la escuela de medicina. 3 veces fue a hacer el examen, 3 veces reprobó. Va la cuarta vez y entra. Estuve haciendo el estudio en la universidad durante 7 años y luego se aventó 2 años de interno. Fueron 9 años. Hoy en día está en su casa haciendo unos ricos frijolitos con un huevito. Es buena para cocinar, pero ella no estudió para cocinar. Ella estudió para medicina, para doctora. Mas, sin embargo, ¿qué pasó con todos los estudios y todos los años que se llevó? Se perdieron. Entonces, las personas se capacitan, se preparan para desarrollar una función, no para guardarlo. Si compramos un libro es porque lo vamos a leer. Si compramos una ropa es porque nos la vamos a poner. Tenemos unos zapatos, nos los vamos a poner. Si compramos unos boletos de avión a tal lugar es porque vamos a viajar. Pero no los vamos a decir, pues que se echan a perder. No. Vamos a aprovechar todo lo que vayamos queriendo y podamos. La colocación, que es el tercer peso, lo vamos a ver despuésmente. Por eso dice, úseme o piérdeme cuando no se tiene el uso debido a lo que uno quería. En la capacitación deben intervenir tanto la dinámica espiritual como la administrativa. Las dos deben de intervenir. Ninguna capacitación está completa sin la intervención del Espíritu Santo. Forzosamente tiene que estar el Espíritu Santo. Cada uno de los grandes proyectos misioneros, educativos, humanitarios y organizacionales de la iglesia han sido motivados y dirigidos por el Espíritu Santo. Todo por el Espíritu Santo. Así ocurrió en los Hechos de los Apóstoles y así ha ocurrido a través de la historia de la iglesia. El Espíritu Santo es el que mora entre nosotros y es el que participa y es el que nos motiva para hacer las cosas y es el que también nos llama la atención cuando no estamos haciendo y no estamos atendiendo para lo que el Señor quiere que hagamos. Debemos estar siempre atentos a todo ello. Es evidente que la iglesia está careciendo de un verdadero dinamismo espiritual equilibrado de parte de los líderes, especialmente en ciertas regiones de América Latina. La decadencia espiritual, si Dios no interviene, seguirá minando el avance general de toda la iglesia. Aquí en el norte tenemos iglesias muy pobres, hermano, muy chiquitas, que en su tiempo fueron grandes iglesias y ahora han decaído completamente. ¿Por qué? Porque no ha seguido un trabajo rutinario. Por cambio constantemente de pastores, que vienen unos, se van, y la iglesia, que son los que deben de trabajar, no están haciendo nada. Es penoso, pero es la realidad, es la realidad. El problema más grande que tenemos ahorita en nosotros es con los jóvenes. La decadencia espiritual, si Dios no interviene, seguirá minando toda la iglesia. Todas las capacitaciones es mecánica. La capacitación tiene que ser mecánica, monótona y deficiente cuando no está motivada por el genuino dinamismo del Espíritu Santo. Se convierte en algo rutinario, en otro monótono, como lo que estábamos viendo hace rato de las actividades. No funcionan. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. A veces tenemos el lema acá en México y decimos, ahí se va.
No, no es que ahí se va, es como Dios manda, no como yo quiero, como Dios lo ordena. Por otro lado, está el peligro de un desequilibrio de parte del líder, el estribar o confiarse del todo en un mero entusiasmo pseudo-carismático sin la debida orientación y el refinamiento de las técnicas comunicativas y de las relaciones humanas en la iglesia puede apagar el verdadero avivamiento y provocar un fracaso de tipo administrativo. Por eso tenemos que estar preparándonos, hermano. Hoy, en este día, un manjar, ver todo lo que estamos viendo de cómo debemos de prepararnos, los líderes, cómo debemos de preparar a los que están abajo. Así es como debemos de funcionar siempre en todo el desarrollo de nuestra vida, tanto dentro como fuera. Y si están, por ejemplo, si están trabajando, están estudiando, y están trabajando en el ministerio pastoral, bueno, pues combínenlo, trátenlo de combinar, pero no dejen de estudiar. Sigan adelante, hagan un esfuerzo siempre, busquen un huequito, busquen un lugar donde podamos seguir adelante. No desechen las oportunidades porque dice Apocalipsis que el tiempo se está acercando. Entonces debemos de aprovechar siempre todos los tiempos, todos los huequitos que tengamos, agarrarlos. Siempre decir sí, sí, sí. Tal vez un día yo les explique por qué su maestro no conoce la palabra no. Siempre dice sí, aunque a veces me meto en problemas por decir que sí, a veces no sé cómo resolver los problemas, pero Dios siempre me ha ayudado. Así que adelante, hermano, si hay alguna pregunta, todavía nos quedan 3 minutitos. Hermano, adelante, hermano, ¿alguna pregunta? Vimos cosas muy interesantes también en este día, bastantes, bastantes, sobre todo cuando comenzamos y vimos la diferencia que hay y que se manejan en lo que es lo que es las actividades, las combinaciones en la administración. A veces se pueden combinar, a veces no se pueden combinar. También el personal, cómo debemos de llevarlo, perfecto. Sobre todo en nuestra iglesia, la preparación que tenemos que tener es muy importante. Donde quiera que vayamos, pues debemos de manifestar la preparación que tenemos. Y nuestra preparación eclesiástica es excelente. Cuando usted empieza a platicar con alguien y usted le dice, pues yo estudié teología, estudié en esto, lo reciben muy bien y aparte muy respetuosos le escuchan lo que usted desee expresar. En las empresas donde ustedes trabajen también hay compañeros que se prestan para escuchar a uno, no todos, pero sí hay personas que desean escuchar o preguntarle a uno qué es lo que haces, a veces dicen en qué matas el tiempo, pues en algo bastante saludable para nuestra vida espiritual. Interesante, pastor. Yo, por ejemplo, en mi caso, nosotros recibíamos misionera de Brasil y cuando niños recibía las instrucciones y esa generación que vinimos más o menos 30 y 35 años atrás, la Sí, mayoría están manteniendo todavía hasta ahora firme en la iglesia y como estaba diciendo, hoy en día los jóvenes que crecen ya no tienen más esa inclusión de la enseñanza de chiquitito y mucha iglesia acá mismo no crece porque no se utiliza a la persona donde tiene que utilizar a cada persona y administrar el tiempo con los niños también es muy importante. sí. Sí, es que debemos de empezar desde abajo, porque ya a veces los de arriba no quieren aprender. Pero cosa curiosa que yo donde estoy trabajando, yo trabajo con gente adulta y todos están deseosos de aprender, todos están deseosos de aprender. Así que yo los invito a que sigan ejerciendo, sobre todo estas lecciones, les va a ayudar mucho, mucho les va a ayudar para muchas cosas. Y
conforme vamos avanzando, vamos viendo los, los 6 puntos que se manifestaron en la administración. Entonces, al último que vamos a llegar, pues va a ser la ejecución. Vamos a llegar al control, a la organización. Ese es el punto importante que vamos a entrar la próxima semana. Ya vamos a entrar a lo que es la organización. Y vamos a ver muchas cosas bastante interesantes. Vamos a completar, porque el libro es chico, pero veo que hay lecciones que son muy cortas. Yo ya estoy preparando material para hacerlo un poco más abierto, más grande, porque, por ejemplo, en la comunicación hay bastante, la comunicación. Entonces, ahí vamos a agarrar parte de la comunicación. En la organización también, en relaciones humanas también, vamos a estar viendo. Yo la mañana estuve yo viendo el libro que yo llevé cuando yo estudiaba, el libro de Jorge Terry, de administración. Y de lo que estoy viendo ahorita con ustedes en este libro, tiene muchas cosas de lo que habla Jorge Terry. Muy interesantes todos los puntos que habla él aquí. Más desarrollados, por eso me interesa mucho desarrollar un poco en la administración de lo que estamos viendo ahorita. ¿Alguien más, hermanitos? Si no, pues llegamos al fin. Nuestro hermano Arsenio por ahí está. Bien, entonces, pues vamos a despedirnos, hermano. ¿Quién quiere orar? Acuérdense que es una bendición orar. Amén. Oremos. Oremos. Eterno y soberano Dios, te alabo, te glorifico. Amén, Gracias, Señor, Señor. por este momento tan especial, Señor, que estamos de acuerdo, Señor, para llevar a cabo este estudio, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida del profesor, por la fuerza, por su salud, por su voluntad, Señor, que tú le has dado para poder enseñarnos a nosotros, Señor, en esta tarde. Te agradezco, Señor, por su vida, por su familia, por su ministerio y a todos los pastores, Señor, que está enseñando, Señor, a través de esta tecnología y a todos los alumnos, Señor, alumnas que están también, Señor, aprendiendo, que tú lo bendiga y que sea, Señor, de utilidad en su ministerio, en cada área que tú has colocado, mi Dios. Te agradezco, Señor, por esta materia, Señor, que podamos aprender juntos y así para poder, Señor, ayudar uno al otro y así, Señor, de poder eh, llevar, Señor, tu obra en adelante, Señor, tu palabra, Señor, con facilidad a otra persona, Señor, y que todos juntos podamos glorificar y alabar tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Señor, por Amén. este momento. Oro a ti Gracias. agradecido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias, Gracias, profesor. Gracias a gracias, todos. hermanos. Bendiciones. Adiós. Hasta luego, hermano. Bendiciones.